Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre el nacimiento de la Europa eslava. Vamos a hablar sobre esto aquí. Vamos a ver qué sucede. Sucede que hay un estudio que habla sobre los genomas antiguos de los Balcanes. Eh, Han analizado estos genomas antiguos en la zona balcánica y han podido reconstruir cómo se conformó la Europa eslava. Los eslavos son un pueblo antiguo que más o menos aparece en el 500 antes de Cristo. Aparecen como infinidad de otros pueblos, o sea, aparece como una unidad étnica lingüística. Es por eso que en los idiomas eslavos tienen también variantes. Los eslavos del sur, que son los serbos croatas, eslovenos, los eslavos del norte, que son los rusos, y los eslavos del centro, que serían los polacos, o eslavos occidentales, que serían los polacos. Pero ambas lenguas de todos estos pueblos que he mencionado tienen muchas similitudes porque provienen de un solo tronco, que es el tronco eslavo. Y los eslavos a la vez son una derivación de los indoeuropeos, o lo que se podría llamar los jafetitas. Eso también hemos hablado aquí. Entonces, vamos a entrar aquí en materia. Sucede que hay un estudio multidisciplinario que ha reconstruido la historia genómica de la península balcánica durante el primer milenio de la era común. Ojo, los eslavos aparecen en el año 500 antes de Cristo. Este estudio lo reconstruye el año cero al año 1000. Reconstruye el año cero al año 1000. Es una época y un lugar de profundos cambios demográficos, culturales y lingüísticos. Han recuperado y analizado datos de 146 pueblos antiguos de Serbia y de Croacia. Más de un tercio de estos 146 pueblos provenían de la frontera romana, es decir, la zona del Danubio. El Danubio era frontera, el Danubio y el Rin eran fronteras naturales del Imperio Romano. Y ahí hay un sitio llamado Viminacium, que está en Serbia. Es una frontera militar. Es un sitio grande, es un lugar muy importante de Roma. Por lo tanto, está muy poblado. Sabes que cuanto más poblado está un lugar, más gente de otras zonas atrae. Bueno, destaca el cosmopolitismo de la frontera romana y las consecuencias a largo plazo de las migraciones. Eso es lo que se destaca en este estudio. Vamos a verlo acá. Ahora vamos a ver acá. Este es uno de los cráneos. Bueno, el ADN arqueológico revela que a pesar de las fronteras entre los estados-nación que los dividen, las poblaciones de los Balcanes han sido moldeadas por procesos demográficos compartidos. Las fronteras eran permeables. Y ya hemos visto eso también cuando vimos la frontera romano-parta, como en verdad lo que había ahí no eran puestos fronterizos, sino eran estambos, eran estancias, posadas para los comerciantes que pasaban de un imperio a otro. Ya hemos visto eso también. Bueno, hubo un influjo demográfico masivo en los Balcanes desde el este, durante el Imperio Romano, y provenían de modo principal del Mediterráneo Oriental e incluso del África Occidental, del África Oriental también, de la zona oriental del África. La zona oriental del África sería el Sudán, Etiopía, Egipto, mm, lo que llaman el Cuerno de África. Y el Mediterráneo Oriental sería lo que llaman el Levante, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Turquía, Mesopotamia, Irán, Irak. Después de que Roma ocupó los Balcanes, convirtió esta región fronteriza en una encrucijada que daría lugar a 26 emperadores romanos, incluido Constantino el Grande, quien traslada la capital a los Balcanes orientales, fundando Constantinopla. Cuando hicieron el análisis del ADN, se dieron cuenta que durante el periodo romano, había una contribución demográfica de personas de ascendencia anatolia que dejó una huella genética a largo plazo en los Balcanes. Eso también hemos hablado aquí cuando vimos el tema sobre el origen del pueblo griego, el origen de los cretenses, el origen de los hititas. También hemos hablado de esa situación, de que ellos tenían ascendencia de lo que se llamaría los jafetitas del sur, tenían ascendencia de ellos. Mm. Bueno, este cambio de ascendencia es muy similar, en cambio, a lo que un estudio anterior mostró. ¿Mm?
Acá está. Un estudio anterior mostró sobre esto, sobre el tema de la megaciudad de Roma. ¿Qué pasaba con la megaciudad de Roma? Sucede que en Roma había bastante cosmopolitismo. ¿M? ¿M? Así, había bastante cosmopolitismo allá en Roma. Entonces, ¿qué había en esa zona que era el núcleo original? Sucedía eso. Es lo mismo que pasaba en Cusco. Ya hemos visto aquí los análisis genómicos que hicieron del Imperio Incaico, cuando hablaron del tema de Machu Picchu. Lo hemos visto aquí en Radio Política. En Cusco había mucho cosmopolitismo, pero las comarcas permanecían iguales, sin ninguna variación genética hasta el día de hoy. Y la zona de Machu Picchu tenía también cierta varianza, pero no tan fuerte como el Cusco. ¿Por qué? Porque estaba gobernado por... ¿Mm? ¿Mm? Estaba dominado por los incas. Y el Estado Inca decidía quién entraba y quién no, y qué personas entraban, qué tribus entraban y qué no, y qué tribus no, para que sean parte de la servidumbre de yanaconas, de vírgenes del sol, que iban a hacer funcionar esa ciudadela llamada Machu Picchu. Entonces, la decisión de ellos era tribal, ellos decidían tribalmente. Por eso tenía su propia conjugación étnica, genómica, en Machu Picchu. El Cusco era cosmopolita, porque iban de todo sitio. Y también sacaban de todo sitio, orfebres de todos los lugares conquistados, los sacaban, los agricultores también los sacaban de los lugares conquistados y los colocaban en Cusco, los colocaban en otro lugar. Pero más lo colocaban en Cusco, donde estaban las panacas y estaban sus tierras de ellos. Y las demás zonas terminaron intactas, no hubo mucha variabilidad genética en las zonas de Perú hasta el día de hoy. Y justamente algo así parecido pasaba en Roma. En Roma, pues ya hemos visto que hasta había un altar en Roma al nieto de Alá, que Alá tenía un nieto y era un dios, ¿no? El dios Tusarus. Esa gente era nabatea árabe, tenía ahí su templo. O sea, ese era el cosmopolitismo que hemos visto también aquí en Radio Política, que hemos analizado según los registros arqueológicos. Entonces, el núcleo de un imperio es cosmopolita, tenía de todo sitio, tenía un pedazo de todo sitio. Y las comarcas se mantienen conservadoras, se mantienen intactas las comarcas. Las comarcas son conservadoras. El núcleo es progresista, es vanguardista el núcleo. ¿Por qué? Porque tienen que estar innovando para poder mantener toda esa maquinaria. Esa maquinaria se oxida, la maquinaria imperial se oxida. Tienen que estar innovando continuamente algo diferente para evitar que se oxide. En cambio, las comarcas son conservadoras, se mantienen ahí. Y ahí es donde surge el problema. Y también hay otras zonas especiales bajo el control imperial, en lugares diferentes, ¿no? En lugares distintos, que tienen su propia particularidad porque el control imperial creó esa particularidad ahí. Ese es el juego de tronos o de etnias, de tribus que hay en un imperio. Porque un imperio es el control de un pueblo sobre otros pueblos. Eso sería un imperio. Bueno, una sorpresa particular es que no hay evidencia de un impacto genético en los Balcanes de los inmigrantes de ascendencia itálica. Durante el periodo imperial se detecta una afluencia de ascendencia anatolia en los Balcanes y no de poblaciones descendientes del pueblo de Italia. ¿Por qué? Porque justamente cuando hacen el análisis, lo hacen en base al común. Pero si hicieran un análisis genético de los fanariotas, que es la nobleza, que es diferente al común, entenderían que muchos de ellos mira, aquí, haciendo un análisis, así, haciendo una prospección, muchos de estos fanariotas, nobleza bizantina, son italianos. Y si son italianos, son de un grupo especial de Italia, que no es el común de Italia. Ahí ya se entendería todo, ¿no? Toda esta discusión J. Entendería ahí. Esa nobleza fanariota, que era la minoría. Pero la mayoría era el pueblo común, era eso, era gente que venía de ascendencia anatolia, o sea, los jafetitas del sur, que se habían mantenido ahí. Como te digo, esas comarcas son conservadoras, tanto genética como tradicionalmente. O sea, se habían mantenido ahí. Ese es el pueblo que han encontrado.
gente que procedía de Anatolia desde hace bastante tiempo. Ya lo hemos visto aquí, cuando vimos el tema del origen del pueblo griego, el origen del pueblo minoico, el origen del pueblo hitita. Ya lo hemos visto aquí. Estos habitantes de Anatolia se integraron en la sociedad local. En la zona llamada Viminacium, ¿m? Viminacium, hay un sarcófago rico en el que se encuentran enterrados juntos a un hombre de ascendencia local y a una mujer de ascendencia anatolia. Ahí está, ese sarcófago. También descubrieron casos de movilidad esporádica de larga distancia, desde regiones lejanas. ¿M? Acá. Ahí está. Regiones lejanas, como el de un adolescente cuya firma genética se asemeja más a la región de Sudán, en el África subsahariana. Su dieta sería diferente a los demás. Murió en el siglo II después de Cristo. Lo enterraron con una lámpara de aceite. Esa lámpara de aceite tiene una iconografía, tiene un dibujito ahí, un dibujito de un águila. El águila es Júpiter, el dios Júpiter de los romanos. Ya, bueno, como ya hemos visto anteriormente, el águila también es el logo de Crown Strike, Strike, Crow Strike, que es esa empresa que protagonizó el apagón cibernético del viernes. Creo que es viernes 19, ¿no? Creo que es 19 de julio. Bueno, ese apagón. Muchos pueblos cerraron, muchos vuelos, ¿no? Muchos vuelos tuvieron que cerrar, tuvieron que usar todo a mano, en pizarra, las pantallas fallaban. Ya, ya, ok. ¿No? Eso es lo que encontraron. Entonces, ese es Júpiter. Júpiter significa, es el águila. Cuando veas el símbolo del águila es Júpiter. Justamente la empresa que protagonizó este apagón tiene el águila como símbolo. El Júpiter tanto representa el águila como representa el rayo que cae del cielo desprevenidamente y provoca disturbios. Bueno, no sabemos si fue soldado. ¿Acá? Ahí está la lamparita. Ahí está la lamparita de aceite con el águila. Ahí está, ahí tiene la lamparita. Y este es el sudanés. Este es el sudanés. Ahí está. Esa es la lamparita de aceite. No sabemos si fue soldado, esclavo o comerciante, pero su análisis genético revela que pasó sus primeros años en el actual Sudán, que está fuera de los límites del imperio. Y luego siguió un largo viaje que acabó con su muerte en Viminacium, en la actual Serbia. Está en el Danubio, eso, en la frontera norte del imperio, ¿no? Acá está. Este es un cráneo de este individuo subsahariano que se ha encontrado en Viminacium. O sea, era un sudanés de África, del África Negra. Ahí está su lámpara encontrada en su tumba. Esa es su lamparita. Ahí tiene como es una inscripción de un águila, un dibujito de un águila. Esa águila es Júpiter. Bueno, entonces, este imperio incorporó muchos pueblos bárbaros mucho antes de su colapso. ¿Sí? Hay una sociedad mixta del norte de Europa y de las estepas pónticas en los Balcanes desde el siglo III, o sea, antes de la ruptura final del control imperial romano. Hicieron un análisis antropológico, ¿no?, de estas personas y encontraron muchas cosas. Vamos a ver, como esto que estás viendo acá. ¿Te parece un cráneo Paracas, no? ¿Así? Aquí está, aquí ves este cráneo. Esto existía en Roma. Sí, en la Roma, en la Roma del siglo III, ¿no? En la Roma de los años, no, acá está, el siglo III, que sería pues una Roma de los años 200 después de Cristo. Los años 200 después de Cristo, ¿no?, había gente caminando por las ciudades romanas con esta cabeza. Caminaba como si nada. Ahora ya no está esa gente. Pero yo hasta ahora no le veo ninguna sutura. Parece que es un solo hueso, ¿eh? Así, así. Parece un solo hueso, ¿no? ¿No crees? Ahí está, ese hueso. Como que, no sé, que me digan que lo han hecho con una tablilla, eso. No me cuadra. Parece un hueso normal, parece un hueso natural, parece algo natural. Claro que es bastante poco común, ¿no? Pero me pregunto si esto habrá sido hecho con una tablilla. Mm, sí. ¿No? ¿Te parece que esto lo han hecho con una tablilla al pobre bebé? ¿O es esa raza la que tenía ese cráneo genéticamente programada?
en el genoma. Esta gente con esta cabeza, estos Homo capensis, existían en la época del Imperio Romano, en la época en la cual el imperio estaba en su máximo esplendor y tenía contactos con infinidad de pueblos. Aquí lo ves. Bueno, dicen que los científicos dicen que esto ha sido deformado artificialmente, costumbre propia de algunas poblaciones en las estepas. Es decir, estos jafetitas del norte. Pero ¿verdad será cierto eso? ¿No? Acá lo tienes. Y no solamente ellos, también había otros grupos que estaban etiquetados por los autores antiguos como los hunos de Atila, los hunos de Atila. Acá, aquí está, los hunos de Atila. Estos son. Estos resultados reflejan la integración de personas del más allá del Danubio en los Balcanes, unos siglos antes de la caída del imperio. Las fronteras del imperio diferían de las fronteras de los estados-nación actuales. El Danubio era la frontera geográfica y militar del imperio, pero también era un corredor de comunicación, permeable al movimiento de personas atraídas por la riqueza de Roma. Y por eso las fronteras se volvieron ricas, llenas de ciudades grandes, aparecieron en las fronteras de Roma. Eran fronteras vivas. Y esas fronteras vivas tenían como línea articuladora tanto los ríos fronterizos del Rin y el Danubio. Bueno, este es un cráneo deformado del siglo IV, de los años 300 de la era común, atribuido a un individuo de las estepas. Posiblemente era un gépido o un godo. ¿Recuerdas los visigodos, los ostrogodos? Bueno, este era de esa rama, de ese pueblo, de un godo. Si bien los hunos también practicaban la deformación craneal. Bueno, dicen eso. La pregunta es, ¿en verdad es deformación craneal o es que esa raza era así y era vista como líder por ser así de diferente? Ya, sí. Bueno, las poblaciones eslavas cambiaron la composición demográfica de los Balcanes. El Imperio Romano perdió el control de los Balcanes en el siglo VI después de Cristo. Y por esa época ya estaban llegando poco a poco y luego de golpe una gran escala de individuos genéticamente similares a las poblaciones modernas de habla eslava de Europa del Este, ahí a los Balcanes. La huella genética representa el 30 y el 60% de la ascendencia de los pueblos balcánicos actuales, lo que representa uno de los mayores cambios demográficos en toda Europa durante el periodo medieval temprano. El estudio, que vamos a verlo por acá, este estudio, es el primero en detectar la llegada esporádica de inmigrantes actuales que precedieron durante mucho tiempo movimientos de población posteriores, como una mujer de ascendencia de Europa del Este enterrada en un alto cementerio imperial. Luego, cuando ya pasa el siglo VI, aparecen inmigrantes de Europa del Este en mayor número. O sea, ya primero es poco a poco y luego ya es de golpe. Ya termina el siglo VI y esa migración que venía de a pocos, empieza ya a venir ya en bandada, tal como lo vimos cuando analizamos el tema de los Ipsos, que primero eran personas que entraban a Egipto poco a poco, en familias, en pequeñas tribus, ¿no? Así como Bran, así, así como Bran entró, así como entró también los demás, el hijo, el nieto también. Sí, como ellos iban, ¿no? Como entró Jacob, ¿no? Sí, pequeñas tribus entraban y venían, comerciaban, se iban, así poco a poco. Y al final,
al final llegó ya el grupo grande, un grupo grande, más organizado, más fuerte, y pan tomaron el lugar. Cuando tomaron ese lugar de la zona de Egipto, ya Egipto estaba lleno de asiáticos, de gente del Medio Oriente, de diversas tribus. Pero viene un grupo más grande y toma el control. ¿Ya? Así es como funciona esto. Igual pasa acá en la frontera, ¿no? Por eso siempre hay que tener las fronteras bien cuidadas. No vaya a ser que hagamos fronteras abiertas, entran poco a poco y al final entra un grupo más grande o un grupo que tiene mayor ventaja y termina controlando las ciudades en forma paralela al gobierno, cosa que ya pasó en varios sitios, sobre todo en Perú. ¿Ves? Así. Bueno, al igual que la Inglaterra anglosajona, los cambios demográficos se situaron en el extremo superior de lo que ocurrió en Europa y estuvieron acompañados de cambios lingüísticos. Sí, ahí se situaron, en ese extremo. Según el análisis del ADN, la llegada de poblaciones eslavas a los Balcanes se produjo en varias generaciones e involucró a grupos familiares enteros, incluidos hombres y mujeres. ¿Mm? Incluidos hombres y mujeres. Las poblaciones eslavas fue mayor en el norte, con una contribución genética del 50 al 60% en Serbia, y algo menor en el sur, con un 30-40% en la Grecia continental y hasta un 20% en el Egeo. El impacto genético es visible no solo en las poblaciones actuales de habla eslava en los Balcanes, sino también en lugares de hoy donde no hay lenguas eslavas, como en Rumania y en Grecia. Sabemos que en Rumania se llama Romania, porque Rumania fue poblada, colonizada por soldados romanos. Entonces se habló una variante del latín, que es el rumano. Y Grecia, pues, es una zona eh, etnoculturalmente bastante densa, bastante fuerte. Entonces ahí se sigue hablando del griego. Entonces, acá, acá lo ves. Acá puedes ver las influencias. Estos son los pueblos que fueron, los pueblos pónticos, los pueblos de las estepas, esos que tienen el cráneo alargado, tipo Homo capensis. Aquí, aquí, la gente de la Anatolia, en la primera y segunda centuria, siglo I, siglo III. O sea, aparte de los que ya existieron, los que ya fueron a Anatolia, de Anatolia, los Balcanes, había otra oleada más, que es la oleada del siglo I de nuestra era. También fueron ahí. Ya, esa zona del siglo I, ¿no? Fue cuando ya se establece el imperio, cuando esas zonas ya son conquistadas. Son conquistadas. El siglo I ya habían conquistado esta zona. Ahí, toda esa zona era romana. Ahí se dio una oleada a los Balcanes. ¿Será porque los Balcanes había más comercio? Entonces la gente fue atraída por eso. Porque ya esta zona de Oriente era muy comercial. Acá está, los cázaros, los casacos, los pónticos, acá están en el siglo IV y VI, ¿no? Vinieron ellos. Y mientras ellos venían, también venían gente de los bosques de Europa, la zona norcentral de Europa, ¿no? Aquí también venían ahí. Los celtas, los galos, ellos venían ahí. Y, y ya después, al final, vinieron estos grupos del este de Europa, es decir, los eslavos. Los eslavos vienen al final. Ahí está, ¿no? Eso, los eslavos vienen al final. Ya, vienen al final. Pero vamos a ver acá. El importante impacto genético de estas poblaciones eslavas es visible en poblaciones actuales de habla eslava en los Balcanes. ¿Ves? Pero acá en esta zona de Rumanía y Grecia, ¿no? No hay poblados de habla eslava. Aquí donde estoy señalando con el cursor. Esta es Rumanía, que es justamente la zona donde donde desemboca el Danubio, y esta zona de Grecia, que es esta extensión de la península.
de la península balcánica, la parte sur de la península balcánica. Bueno, no existía una base de datos genómica de serbios modernos. Ahora pasa también eso. Han tomado muestras de personas que se identificaban como serbias basándose en rasgos culturales compartidos, como incluso si vivían en diferentes países como Serbia, Croacia, Montenegro o Macedonia del Norte. ¿Mm? Ah, sí. O sea, gente que se identificaba. Ahí está. O sea, o sea, la forma como buscaron a los serbios, cómo saco el dato genómico serbio es, cómo te autopercibes. Así fue, cómo te autopercibes, haces cosas que hacen los serbios, cómo actúa un serbio, actúas así, entonces tú debes ser serbio, dame tu ADN. Eso es lo que han hecho. ¿Por qué? Porque no había una data genómica del serbio moderno, o sea, de lo que se puede llamar el serbio tradicional. Es decir, los serbios que aparecen en la época en esta época antigua, ¿no? Pero sucede que los serbios, no sé si, los serbios sí son un reino, aparecen como reinos, sí, rey de Serbia, ¿no? Sí, 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 los serbios aparecen con los Nemanja, sí, con los Nemanja, eso es en el año 1000, aparecen los Nemanja, Esteban Nemanja, aparece el reino de Serbia ahí, aparece el reino de Serbia. Es la primera vez que aparece un reino en Serbia. Ahí, entonces, ahí es. Entonces, si quieren un dato genómico, tienen que ir a ¿cómo te digo? A las tumbas de los pueblos que vivieron en la época de la dinastía Nemanja en esa zona, que estaban controlados por los Nemanja. ¿Por qué? Porque son varios valles que hay ahí en esas montañas. Son varios valles que son afluentes del Danubio. Los serbios viven arriba. Cuando ya obtuvieron más poder, los serbios, ya se afianzaron como Estado, ellos bajan al valle y ahí es donde le dan importancia a la ciudad de Belgrado, porque Sarajevo es la otra ciudad, fue la ciudad principal, está en medio de las montañas, está defendida por montañas, pero cuando ya tienen más poder y están más confiados, porque ya desaparecen muchos de sus enemigos naturales, como los otomanos, desaparece ese peligro, bajan a la llanura del Danubio y comienzan a capitalizar, a darle importancia a la ciudad de Belgrado, que está en la llanura, cerca de esta zona llamada Vivinosi, ¿no? Esa zona de la cual ya hemos hablado, esta ciudad, ¿no? Vivinatium, ¿no? Cerca de ahí, ahí está, por ahí está Belgrado. Ahí van. O sea, si quieren saber qué es lo específicamente serbio, tienen que ir a lo antiguo, a Sarajevo, y a las ciudades y villas de Sarajevo. Ahí van a encontrar la data, ¿no? Ahora no, pues ahora hasta los albaneses son otomanos, son islámicos. Y los albaneses son recontra indoeuropeos, pero están islamizados. O sea, no es. Ya, esas son las cosas que pasan. Por eso ellos están, dice, viviendo en Serbia, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte, ¿no? Porque ha habido bastantes imperios, muchas invasiones, y está todo como. Los pueblos están como moteaditos en esa zona, están como moteaditos, uno al costado del otro y así. Ahora bien, los genomas de los croatas y los serbios son muy similares, lo que refleja una herencia compartida con proporciones similares de ascendencia eslava y balcánica local. Ya está, y balcánica local. Entonces son muy, muy similares, ¿no? Los croatas, ¿no? Los croatas serían los ilirios. Y sí se habla de que hubo un reino ilirio cuando el imperio romano empezó a expandirse. No sabemos si ese reino ya existía desde hace mucho tiempo o simplemente se formó para contrarrestar el poder romano. Claro que no les valió de mucho, porque igual fueron conquistados. Ahora la pregunta es si esos ilirios, pero esos ilirios son desde antes, antes, ¿no? Antes de los eslavos. Los serbios sí aparecen después de los eslavos. Pero los serbios son eslavos que toman esas montañas, conquistan esas montañas. Acá donde dice este de Europa ancestros, esos son los serbios. Entran ahí, conquistan. Y los croatas dice que
tienen una herencia compartida con proporciones similares de ascendencia eslava y balcánica local. Es decir, que ese pueblo eslavo va a esa zona de los Balcanes y de ahí nace una rama, son los serbios, y otra rama son los croatas. Ah, sí. Son dos ramas hermanas que nacen de la misma rama de esos antiguos eslavos que entraron a la península, esas montañas balcánicas. A eso se está refiriendo. Bueno, vamos a ver acá, a ver acá, aquí. Bueno, vamos a ver acá otra, acá está. Estas son las ruinas que han dejado. Son las ruinas que han dejado ellos. Bonito, ¿no? Bonito. Bonito. Bueno, ahora bien, de una parte, los balcánicos no son un pueblo eslavo, dicen, porque su genoma solo coincide en un 50% con los de estos. Ahí está. Un 50% eslavo. O sea, la mitad es eslavo. Entonces, pero ellos dicen que para que sea un pueblo eslavo tiene que tener más de la mitad de genoma eslavo. No tanto así, ¿eh? Puede seguir teniendo una mezcla, pero si mantiene la lengua, las costumbres o algo, bueno, pueden seguir siendo eslavos. Entonces, estos proceden de una migración llegada a partir del siglo VI. Vemos que a partir de este siglo los eslavos ya estaban en la zona oriental de Europa y de ahí comienzan a expandirse. Ya existían ya. Bueno, el resto de su ADN corresponde a otros pueblos llegados hasta la región balcánica con posterioridad y a los allí existentes ya en aquellos momentos. Acá está. Entonces, ¿cuál es la base eslava con ese argumento? O sea, ¿cómo saben que es eslavo? O sea, si lo han hecho solamente con esos datos del Anubio, tienen que compulsarlo con los datos que pueden haber encontrado en la zona norte, en la zona aquí, donde dice EAS Europe Related Ancestry. Aquí debe haber también genomas. Y esos genomas de esa época deben compulsarlo con los genomas que han encontrado en los Balcanes. Ahí ya va, ahí ya pueden sacar una buena ratio. Aquí, recién ahí. La historia lo escriben los vencedores y en algún momento pudo interesar aproximarse a los rusos y se apoyó la teoría del pueblo eslavo. O sea, esto ya es algo político, ¿no? Quieren hacer creer la teoría del pueblo eslavo, ¿no? Es una teoría, dicen, ¿no? Bueno, ya hemos visto cuando los académicos dicen es solamente una teoría. Ya hemos visto qué pasa después, ¿no? Cómo después vienen las pruebas, ¿no? Y tienen que retratarse, ¿no? Bueno, entonces acá dice, ¿no? O sea que esta historia de los eslavos, de que tienen sangre eslava, pudo interesar a los rusos y se apoyó en la teoría del pueblo eslavo, ¿no? Es lo que se llama el paneslavismo. Pero el hecho de que haya existido paneslavismo en la época de los zares no significa que no sea cierto. El hecho que haya habido un pangermanismo en la época post-Weimar, o en la época de Weimar, no significa que no haya existido esos datos en que se basaba el pangermanismo. No significa. Una cosa no niega la otra. El interés del zar tampoco no niega que hayan habido eslavos, o sea, para decir, no, ellos no son eslavos, por lo tanto no tienen nada que ver con Rusia, ¿no? Ya lo estamos viendo en el matiz político esto, ¿no? No, no tienen eslavos, no tienen nada de sangre eslava, no tienen casi nada, tienen menos de la mitad, por lo tanto no tienen nada que ver con el pueblo ruso. Entonces tienen que ser un pueblo aparte y tienen que integrarse a la OTAN. ¿No? Es una especie de panelarismo a la inversa, lo que están haciendo acá. Pero en verdad sí son eslavos. Y como verás, aquí también evitan compulsar con los genes que hayan encontrado en esta zona en esta época. Y también con el banco de datos ruso, que ahí sí debe haber bastante pureza, al menos una pureza algo mayor, para poder entender qué tanto de común tienen estas ramas eslavas, porque el eslavo sí existe, sí existe. Bueno, entonces es algo político, no es algo están tratando puede usarse esto políticamente para alejar a estos pueblos de los rusos y crear un solo bloque, ¿no? Hablando del tema
de que no tiene nada que ver con el pueblo eslavo, por lo tanto son un pueblo europeo occidental. Y allá creamos otra variante, ¿no? Europeo occidental y ruso. Ya ruso no sería europeo, ¿no? Al mínimo, europeo oriental sería ruso. Pero ya, hay que quitarle todo ya. Ya, ruso ya no es europeo, ya, listo ya. Y ya se crea otra variante, ¿no? Bueno, la otra teoría, ahora desmontada, tiene mucho que ver con la Guerra de los Balcanes, que llevó a la desmembración de la antigua Yugoslavia, amparándose en la diferenciación de sus habitantes. Ahora se ve como una guerra entre hermanos cuya diferencia llega hasta el ámbito político o religioso, pero nunca genético. Claro, porque Yugoslavia era un país, el país de los eslavos del este. Esto significa Yugoslavia, país de los eslavos del este, ¿no? En vez de yugo, es vicio, yugo, eslavo, ¿m? Eslavo del este, ¿no? Visigodo, ¿no? Visigodo, godo del este, ¿no? Ostrogodo, godo del oeste. Algo así. Ya, entonces, sería yugoslavo o buloslavo, que es el eslavo del este. Eso sería. O no, perdón, no, me equivoqué. Yus, eslavo, ¿no? Sud, eslavo del sur. Yut es sud, significa eslavo del sur. ¿M? Eslavo del sur. Entonces, son los eslavos del sur, los yugoslavos. Y como ya ha dicho la misma nota, tanto croatas como serbios tienen la misma proporción genética. Así es. Solamente que algunos estaban islamizados y otros eh, tenían otro grupo político, tenían sus propias formaciones políticas. Por eso Yugoslavia fue una república federal, porque había otros estados ahí por la cantidad de pueblos que había. Los eslovacos también eran otro pueblo que estaba acá, que también eran eslavos. El mismo nombre lo dice. Era otro país de Yugoslavia. Bueno, entonces, el análisis de ADN antiguo puede contribuir, cuando se analiza junto con otros datos arqueológicos y registros históricos, a una comprensión más rica de la historia de los Balcanes. La imagen que surge no es de una división, sino de una historia compartida. La gente de la Edad del Hierro, ¿no? La gente de la Edad del Hierro, en todos los Balcanes se vio igualmente afectada por la migración durante la época del Imperio Romano y también por la migración eslava más tarde. ¿No? Juntas, estas influencias dieron como resultado el perfil genético de los Balcanes modernos, independientemente de las fronteras nacionales. Eso fue lo que pasó aquí. Y así es como aparece el pueblo eslavo en la zona del sur, ¿no? Lo que más pareciera que la nota sería el origen del pueblo yugoslavo, de los pueblos yugoslavos. Después, por temas de mala economía, siguiendo el caso, siguiendo los consejos, los malos consejos del FMI, comenzaron a deprimir los demás pueblos a beneficio de una élite pequeña dentro de los eslavos, dentro de los serbios. Los serbios comenzaron a crear una élite pequeña y comenzaron a deprimir, a, a, a deprimir los demás pueblos. Entonces los demás pueblos terminaron rebelándose contra los serbios. ¿No? Pero no eran todos los serbios, solamente una élite de serbios que comenzó a tener cierta supremacía y comenzó a polarizar la sociedad, haciéndose más rica y más poderosa. Y comenzó también, como era de esperarse, a tomar cipayos de cada pueblo de Yugoslavia, para que les sirvan y también extraigan los recursos de su propio pueblo. ¿No? Eh, y eso comenzó a hacer que el pueblo se empobrezca, todo, todos se empobrezcan y al final se rebelen debido a las políticas del FMI, que consiste en concentrar todos los recursos, toda la riqueza en unas cuantas manos, pensando que así va a darse lo que se llama acá en Perú la teoría del chorreo. Iba a chorrearle a alguien, ¿no? Iba a salpicar. Para que salpique abajo es necesario concentrar todo arriba. Y al final se empobrece la gente y solamente recibe migajas. Eso fue lo que pasó. A eso llaman teoría del
chorreo, ¿no? Y eso ya estaba, hay una revista llamada de Stuttgart, Universitas de Stuttgart, una revista. Ahí habla de esa teoría. Hablan de esa teoría, de esa revista. Pero esa revista de qué año es, del 70 creo que es. Y ahí critican esa teoría. Bueno, entonces, eso fue lo que pasó allí en Yugoslavia. Y hubo una guerra civil, los serbios comenzaron a imponer su supremacía, la gente se sublevó, y eran gente tanto los católicos croatas, como los ortodoxos macedonios, como los islamistas albaneses, ¿no? Todos ellos, ¿no? Los montenegrinos, ¿no? Eslavos montenegrinos, todos ellos comenzaron a rebelarse, ¿no? Contra los serbios, contra la élite serbia. Y ahí es donde empezó la guerra. Ahí es donde empezó la guerra. Y se dejaron ciertos baches como esta zona de Kosovo, que es donde quieren crear una guerra civil. Y ya hemos visto cómo es Kosovo, ¿no? Que hay dos ciudades principales, así que tienen una Ruanda y un Burundi en esa mesetita llamada Kosovo, que justamente es el núcleo de Yugoslavia, es el corazón de la zona. Todos van a pelear por el centro del tablero. ¿Ya? Justamente Kosovo es esta zona que estoy señalando con el cursor. Este es el centro del tablero. O sea, no fue una guerra así étnica, sino fue un grupo que se estaba agarrando todo. Y los demás subgrupos, los demás grupos que estaban ahí, que se supone que era una federación donde todos eran iguales, se dieron cuenta que se estaban empobreciendo en desmedro de este pequeño grupito que estaba aliándose con los grupos locales, con pequeños grupos locales para hacer eso, para concentrar toda la riqueza y hacer un chorreo, un goteo hacia abajo. Bueno, y eso fue lo que pasó. Entonces, acá puedes ver, para terminar, acá está la lamparita con el águila, acá lo puedes ver, la lamparita del Nubio, aquí está, esta es su lamparita, de ese del sudanés, acá está, de la época romana, esta es su lamparita. ¿Ves? Y aquí está, esta es la zona, este es el mapa, aquí está Viminacio, el centro principal del Danubio romano, aquí, y aquí están todos los lugares que se han analizado. Aquí lo tienes. Esta es la frontera. Entonces, eso sería todo por hoy. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.